Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblias al Descubierto. Me complace poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca de las notas de comentario de la Biblia de estudio de John MacArthur. El pasaje que vamos a estar compartiendo en este día es el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos del 22 hasta el versículo 36. Amén, hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y este pasaje también lo podemos hallar en Marcos capítulo 3, versos del 20 al 30 y el Evangelio de Lucas capítulo 11, versos del 14 al 23. Y leemos en el versículo 22 y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice así: Entonces fue traído a él, hablando de Cristo, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella dará cuentas en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Bien, pues vamos a las notas de comentario. A partir del verso 23, dice, capítulo 12, verso 23, hablando de el hijo de David, dice, vea la nota que enseña en el 1.1, hablando del hijo de David. Dice, hijo de David, un título mesiánico como este es utilizado solamente en los evangelios sinópticos. ¿Amén? Solamente es utilizado en los evangelios sinópticos. Es el título, ¿no? Como dice aquí, el título mesiánico que se le da al Señor. Dice, capítulo 12, verso 24, hablando de Beelzebú. En el 10.25, vamos a ver un poquito, en el 10.25, hablando de quién es Beelzebú, en la nota del 10.25 dice Beelzebú, es la deidad palestina asociada con idolatría satánica. El nombre terminó siendo aplicado a Satanás, el príncipe de los demonios. Vamos también a verlo en Lucas capítulo 11, verso 15. Me agrada porque en Lucas 11.15 habla de que este nombre, ¿verdad? Habla de Baal, que es el Señor. Y entonces, a ver qué dice aquí, Baal Beelzebú. 11.15 dice así. Aquí, Beelzebú dice, referencia antigua a Baal Zebú. Baal, príncipe, significa príncipe, el dios principal de la ciudad filistea de Cron. Los israelitas se referían con desdén al mismo ídolo con la expresión Baal Zebú, o sea, el señor de las moscas. O sea, imagínense hasta qué punto están de algún modo tratando al Señor, el príncipe o el señor de las moscas. Imagínense, ¿no? Y vamos a ver más cosas, ¿verdad? Dice así, capítulo 12, verso 28. La frase a interpretar sería, ha llegado el reino de Dios.
Esto es lo que lo dice el Señor. Esta era la completa verdad. El rey estaba en medio de ellos, mostrando su poder soberano. Él demostró esto manifestando su habilidad para atar a Satanás y sus demonios, como lo podemos ver en el verso 29. Dice el verso 29 así: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Bien, luego dice aquí, capítulo 12, verso 31. La frase a interpretar sería la blasfemia contra el Espíritu. El pecado que Jesús estaba confrontando era el deliberado rechazo de los fariseos de lo que ellos sabían y provenía de Dios. Ellos no podían negar lo que el Espíritu Santo había hecho a través de él, así que atribuyeron a Satanás una obra que ellos sabían que era de Dios. Y realmente esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo: atribuir una obra que era hecha por el Espíritu Santo, atribuírsela de algún modo a Satanás. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Luego, más adelante, que hemos estado leyendo, podemos ver que cualquier palabra ociosa al hombre que pueda decir de sus labios puede ser perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, o sea, decir que el Espíritu Santo, que es Dios, la tercera persona de la Trinidad, que los milagros que puede hacer el Señor se le tengan que atribuir a Satanás o rechazar, madre mía, eso es muy fuerte. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Decir que el Espíritu Santo hace las obras que hacía esos milagros en el nombre de Satanás, claro, es lo que dice Jesús. O sea, ¿cómo va a estar Satanás dividido? ¿Cómo Satanás va a dividir su propia casa, verdad? Entonces el Señor, a través del Espíritu Santo, lo que hacía, esos milagros, esas señales, prodigios que el Señor hacía por medio del Espíritu Santo, era obra de Dios, perfectamente, 100%. Y era el Señor que era glorificado en todas las cosas, y Dios era glorificado en todas las cosas, porque todo era para la gloria de nuestro Dios, ¿verdad? Dice, capítulo 12, verso 32, la frase a interpretar sería: le será perdonado. O sea, hablando de esas palabras, ¿no? Que hay ciertas palabras que sí que sean perdonados. Alguien que jamás haya sido expuesto a la presencia y divino poder de Cristo puede rechazarlo por su ignorancia y ser perdonado, asumiendo que el incrédulo procede al arrepentimiento. Incluso un fariseo, como Saulo de Tarso, pudo ser perdonado por hablar en contra del Hijo del Hombre o perseguir a sus seguidores, porque su incredulidad provenía de la ignorancia. Como por ejemplo en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 13. Vamos a verlo primeramente, si os parece bien. 1 Timoteo 1.13. No sé, 1 Timoteo 1.13 o Tito 1.13. Timoteo 1.13. Vamos a ver, 1 Timoteo 1.13. Dice así, la palabra del Señor. Perdóname si tarda un pelín. 1.13. Dice: blasfemo, perseguidor, injuriador. Este versículo indica que la experiencia de Pablo al verse a sí mismo como era en realidad a la luz de la ley de Dios, un blasfemo habla maldades y calumnias en contra de Dios. Pablo violó la primera mitad de los 10 mandamientos por medio de sus ataques directos contra Cristo. Como perseguidor e injuriador, Pablo violó la segunda mitad de los mandamientos divinos mediante sus ataques contra los creyentes. La palabra griega que se traduce injuriador puede traducirse agresor, insolente, e indica la clase de violencia que Pablo ejerció contra los cristianos. Exactamente. Entonces vemos, ¿no?, que de alguna manera él lo hacía, era un perseguidor, pero él lo hacía de alguna manera ignorando, ¿no?, ignorantemente. Pero de esas cosas el Señor las puede perdonar sin un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Dice, alguien que jamás, para cogernos el hilo, alguien que jamás haya sido expuesto a la presencia y divino poder de Cristo puede rechazarlo por su ignorancia y ser perdonado, asumiendo que el incrédulo procede al arrepentimiento. Incluso un fariseo como Saulo de Tarso pudo ser perdonado por hablar en contra del Hijo del Hombre o perseguir a sus seguidores porque su incredulidad provenía de la ignorancia. Pero todos aquellos que saben que sus afirmaciones son verdaderas y lo rechazan de todas formas, pecan contra el Espíritu Santo.
porque es el Espíritu Santo quien testifica de Cristo y nos da a conocer su verdad, como enseña en Juan capítulo 15, verso 26. El perdón no era posible para aquellos fariseos quienes presenciaron sus milagros, conocían la verdad de sus afirmaciones y aún así blasfemaron contra el Espíritu Santo, porque ellos habían rechazado ya cualquier posible revelación. La verdad que sí, que estos fariseos lo tenían mal. Capítulo 12, verso 36. Habla también de toda palabra ociosa. El pecado aparentemente más insignificante, incluso un desliz de la lengua, tiene el potencial completo de todo el mal del infierno, como enseña Santiago capítulo 3, verso 6. Ninguna infracción contra la santidad de Dios es por consiguiente una cosa de broma, y cada persona finalmente dará cuenta de cada pequeña indiscreción. No hay mejor indicación de un mal árbol que el mal fruto que produce. Las serpientes venenosas eran conocidas porque su boca venenosa revelaba un malvado corazón. Cada persona es juzgada por sus palabras, porque éstas revelan el estado de su corazón. Bien, hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, de las notas de comentario. Quería comentar algo aquí en la parte donde dice: si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues pecará, permanecerá su reino? Y si yo echo fuera demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Aquí, cuando habla de los hijos, en otras versiones habla de que seguidores, en otras versiones dice discípulos, dice exorcistas, ¿no? No tiene que ver con hijos naturales nacidos en la carne, ¿no? Está hablando de discípulos, de seguidores, de exorcistas que ellos tenían, ¿no? ¿Por quién los echarán ellos? ¿Amén? Pues la verdad es que sí, hermano. Creo que toda palabra ociosa, como dice aquí, puede ser perdonada, ¿verdad? Pues como dice aquí en el versículo 32, que habla y dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Fíjese que Pablo, por ejemplo, una persona que ignorantemente persiguió a la iglesia, permitió que Esteban fuera mártir, fue apedreado, lo lapidaron, hablaría mal de los cristianos, hablaría mal de Cristo, seguro. Aún así, el Señor le dio una oportunidad de ser el apóstol de los gentiles. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento. Pero la blasfemia contra el Espíritu, atribuirle que lo que hace el Espíritu Santo lo hace en el nombre de Satanás, por favor, eso es imposible. Así que Dios nos libre, que Dios nos guarde de decir que el Espíritu Santo, de alguna manera, lo que hace lo hace en el nombre de los demonios, ¿verdad? Es como los testigos de Jehová, que ellos dicen que es una fuerza activa, ¿verdad? Y que de algún modo, bueno, pues ahí se manifiesta el poder de Dios, pero que no dicen que sea una persona. Entonces, el hecho ya de rechazar al Espíritu Santo y decir, y de alguna manera enseñar como enseñan, ¿no?, que realmente el Espíritu Santo no es Dios, que no es una persona. Vamos a ver, hay textos bíblicos que avalan que el Espíritu Santo es una persona. Si no, vamos a Hechos de los Apóstoles, cuando estaban, después de haber recibido los 120 del Espíritu Santo en el aposento alto, vemos como con los apóstoles hay una escena, ¿verdad?, donde vemos que están, dice que todos vendían, estaban todos unánimes, juntos, en el mismo pensar, en el mismo sentir, que todos vendían sus propiedades y lo ponían a los pies de Cristo, para que, con el único propósito y motivo de darlo a los pobres y a los necesitados. Y vemos la figura de dos personajes, un matrimonio, Ananías y Zafira, que quisieron de alguna manera no vender todas sus propiedades del todo, y o sea, venderlas pero quedarse una parte, y creyeron que ellos podían mentir al Espíritu Santo, por cuanto vinieron delante de los apóstoles y mintieron. Pero como el Señor es sabio, y ellos sabían y eran inspirados por el Espíritu de Dios, sabían que estaban mintiendo al Espíritu Santo. Y dice que primeramente uno cayó inspirado y murió, y luego después la otra persona. El matrimonio murieron. ¿Por qué? Porque mintieron al Espíritu Santo. Entonces al Espíritu Santo se le puede mentir, se puede contristar, se le puede apagar, es una persona. Entonces decir, hermanos, que el Espíritu Santo es una fuerza activa, eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos libre y que Dios nos guarde a tener siempre en mente, en el corazón,
que dependemos de Dios, que el Espíritu Santo es el sello que tenemos como que nos identifica que somos hijos de Dios, el que hace la obra regeneradora en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, es el que nos santifica, es el que nos ilumina. El Espíritu Santo es el que vino a este mundo para convencer de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que nos guía a través de las Escrituras, el que nos ilumina para que tengamos una comprensión clara, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos estar hablando sobre la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Y no tiene fin. Así que, bueno, espero, hermano, que les haya gustado esta porción de la Escritura, de la lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 12 y versículos del 22 al 36, hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y Dios mediante estaremos compartiendo otro pasaje de los Evangelios, ¿verdad?, que estaremos disfrutando con la lectura de la palabra del Señor. Amén. Si te ha gustado, dale un like, si quieres puedes compartirlo, si no te has suscrito al canal, suscríbete ahí para que te puedan llegar todas las notificaciones. Amén. Que Dios te bendiga mucho, un saludo muy fuerte de parte de vuestro hermano Emilio.